Según Naciones Unidas, para generar un crecimiento económico sostenible e incluyente que se traduzca en prosperidad para todos los habitantes de Colombia, son necesarias acciones que reduzcan las brechas y desigualdades que está produciendo el cambio climático, especialmente en los sectores más vulnerables del país. Clave para esta senda, temas como promover la bioeconomía, los negocios verdes, acelerar la transformación de la matriz energética, pero también hacer una importante labor para generar conciencia ambiental en las comunidades y en los distintos actores que influyen sobre el territorio. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de generar esta conciencia ambiental de manera que podamos ir más rápidamente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030? Ese es el tema de hoy en nuestras conversaciones difíciles. Soy Adriana Santa Cruz. Bienvenidos. Y nuestros invitados para el día de hoy son Marco Antonio Suárez Gutiérrez, profesional en Derecho con más de 25 años de experiencia, con especialización y maestría en Derecho Administrativo y Ambiental. Fue director general encargado, jefe de la Oficina Jurídica, secretario general, jefe de Control Interno Disciplinario, director administrativo y asesor de la Dirección General de la CBC, además de otros cargos en otras instituciones públicas y privadas. Desde el 2020 es el director general de la CBC en propiedad y presidió durante 2 años la Junta Directiva de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS. Actualmente es su vicepresidente y en los últimos días fue reelegido como director de la CBC para el periodo 2024-2027. Doctor Marco Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Adriana, gracias por la invitación. Y aquí, a la orden. Vamos a tener una conversación sin duda bastante interesante. Y nuestro siguiente invitado es José María Borrero. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Derecho y Política Ambiental de la Universidad George Washington, fue becario del WWF y de la Inter-American Foundation. En ejercicio de su profesión ha servido como consultor para Naciones Unidas, para Greenpeace, así como de instituciones nacionales diversas. Ha trabajado durante más de 4 décadas en la defensa del patrimonio natural y los derechos ambientales, investiga, escribe y publica artículos y libros sobre derecho, justicia y política ambiental. Ha dictado conferencias y dirigido seminarios y talleres en distintos países del mundo. Profesor visitante de universidades extranjeras, también es docente además de universidades locales como la Autónoma, la Javeriana, la de Caldas, Cauca, la Universidad Libre y la Santiago de Cali. Desde 1989 y durante 4 años trabajó como director legal del International Water Tribunal, con sede en Ámsterdam, en Holanda, y también fue coordinador legal del Tribunal Centroamericano de Agua en Costa Rica. Ha tenido a su cargo el Centro de Asistencia Legal Ambiental CELA, con sede en Cali, desde 1992. Doctor José María, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido. El placer es mío. Muchísimas gracias. Bueno, arranquemos por un tema importante que se plantea a Naciones Unidas y le plantea a Colombia, y es sobre una conciencia ambiental. A ver, quiero arrancar con usted, doctor José María. Bueno. ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Estamos muy lejos? ¿Qué es conciencia ambiental? ¿Realmente qué es para que sea útil a esta sociedad? Bueno, pensando como siempre se piensa en borrador, Sí. yo diría que la conciencia ambiental se nutre de 2 fuentes. La información que genera conocimiento y los valores que proceden de la ética ambiental. Entonces, esas son las 2 fuentes, ¿no?, que construyen una conciencia ambiental, que es la percepción que tenemos nosotros de la forma como nos relacionamos con el ambiente. Es decir, en qué medida nuestra relación con el ambiente no genera externalidades, sino que es amigable y sostenible. Entonces, en ese orden de ideas, la conciencia ambiental hoy nos impone la necesidad de cambio, que cambie todo en todas partes. De manera que eso sería la preparación para el cambio en los modelos de producción energética, en los modelos del transporte, en los modelos de producción agrícola, en los modelos urbanos, es decir, en todas las actividades humanas. Tenemos que cambiarlo todo y cambiarlo lo más rápido posible, porque la inminencia de las condiciones hoy nos imponen un cambio acelerado.
Sí, que no da espera. Y eso me llama la atención porque creo que en otros programas viene también saliendo y emergiendo y es, deje ahí un ratico que alcanzamos. Me da miedo las reformas, le tengo miedo al cambio. Y bueno, y al mismo tiempo uno ve a Naciones Unidas diciendo, el desastre ambiental ya arrancó, esto no da espera. ¿Usted es de los que cree que no da espera? No, por supuesto que no da espera. Mire usted, desde 1982 el panel intergubernamental de cambio climático venía anunciando que la acción humana, la acción antrópica, estaba generando externalidades no en materia de clima, por los efectos pues, de la contaminación de la atmósfera y por otros inconvenientes que se han venido presentando. Y en 1900, una década antes, un autor extraordinario que es Frijol Capra, un físico vienés, él anunciaba que estábamos en la era de las transiciones. Y él hablaba ya en 1974, cuando su libro se escribe en 1972 y se traduce al español en 1974, y él decía que era inminente el cambio hacia una sociedad que pasara de el fin de la era de los combustibles fósiles a la era solar. Y hoy estamos abocados... Estamos enredados en la discusión. Estamos enredados 50 años después, estamos enredados en qué hacer con los combustibles fósiles. ¿O cómo hacerlo? No. ¿Qué alternativa tenemos frente a eso? Bueno, en este marco global que me parece muy interesante y teórico y práctico de estos problemas, de cómo se los ha pensado el mundo, llegamos donde usted, doctor Marco Antonio Suárez, que además tiene el encargo de gestionar el territorio y la relación del hombre con su medio ambiente. Y yo sí le quiero preguntar, de acuerdo a lo que tantos años que usted ha estado en CBC, ¿hay una conciencia? Hablemos del habitante de esta zona, de la cuenca del río Cauca. ¿Hay una conciencia ambiental así como lo está contando el doctor José María Borrero o todavía estamos en pañales respecto a esa conciencia que necesitamos? Bueno, doctor José María, un placer saludarlo. Sí hay una conciencia, lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando fuertemente, no podemos quedarnos en lo que estamos, pero a veces nos equivocamos pensando que el cambio o la responsabilidad ambiental solo está en las autoridades. En el Estado, y eso conmigo no es. No, resulta que lo primero que hay que entender es que todos tenemos un compromiso ambiental. Yo tengo que empezar a entender de que desde mi casa, desde mis actividades, de mi día a día, yo puedo empezar a cambiar las cosas. Haciendo un mejor uso de los recursos naturales, ahorrando el agua, protegiéndola, dividiendo los residuos sólidos como debe de ser, en fin, protegiendo nuestra fauna, no teniéndola como mascota. Desde ahí empezamos. En segundo lugar, el cambio climático no lo va a frenar nadie. Eso es un problema que ya se viene y lo estamos viviendo constantemente. Entonces, ¿qué necesitamos? Adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Y qué es adaptarnos? Nosotros tenemos que crecer y desarrollar nuestro territorio alrededor del agua. Correcto, eso quiere decir que hay que protegerla, pero también hay que respetarla. Por eso no podemos invadir las franjas forestales protectoras de nuestros ríos. Por eso siempre encontramos en el valle que se inundan siempre las mismas poblaciones y decimos que ¿por qué pasa eso? Que pobre la gente. Que pobre la gente. ¿Y por qué el Estado no hace algo? Sencillamente porque son riesgos no mitigables, no hay forma de evitarlos porque usted está invadiendo la franja forestal protectora o las orillas de nuestros ríos. Entonces hay que empezar a adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y lo otro es ser resilientes. Y eso afortunadamente sí lo tenemos muchísimo aquí, los vallecaucanos y los colombianos. En medio de todas las adversidades siempre nos levantamos y salimos adelante. A nosotros eso le llamamos estrategia cambiar. Lo que decía el doctor Marmolejo, hay que cambiar, pero hay que cambiar ya. Y empezar desde la casa, desde el niño. Desde que empecemos en las instituciones educativas a decirles, venga, usted tiene que entender de que el agua, si usted sin agua muere, que usted tiene que un animalito de nuestra fauna silvestre, usted no tiene por qué tenerlo como mascota. Es darle una serie de educación ambiental que permite ir cambiando todas las generaciones y, por supuesto, implementando todo el conocimiento que tenemos, porque ese es otro problema que tenemos, Adriana, estamos sobrediagnosticados. Aquí hay estudios de todo. ¿Y qué nos falta entonces para implementar? Exacto, lo que nos hace falta es implementarlo con las personas en el territorio. Es decir, yo como le exijo a un campesino que protejamos los recursos naturales
si el campesino no tiene vías, no tiene energía, no tiene agua potable, no tiene educación? Entonces, tengo que empezar a cambiar con él, a mirar cómo uno lo ambiental con lo social. Eso es fundamental para empezar a lograr el cambio que quiere Colombia y que quiere el mundo. Y precisamente, ya que usted toca ese tema, toquemos el tema de las brechas, porque el impacto del cambio climático, nuevamente, es mayor sobre estas poblaciones más vulnerables, más desprotegidas, que por causa de la situación económica, la discriminación, todas esas inequidades que vive el país, están casi que empujadas a esta zona donde hay riesgo que no es mitigable. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo cerramos esa brecha y cómo protegemos a estas poblaciones que son más vulnerables ante el cambio climático que otras? Lo primero, hay que conocer el territorio. Nosotros no podemos estar administrando el territorio desde la oficina. Hay que ir donde el campesino, conocer su circunstancia, cómo es que él está viviendo el día a día. ¿Por qué? Porque una persona de esas, hoy vivir del campo es prácticamente imposible en nuestro país, por los insumos, porque pierde muy fácil su cosecha, por el tema de la violencia, por muchos factores muy difíciles. Entonces hay que sentarse con el campesino y decirle, venga, ¿cómo hacemos para que usted no se venga del campo? ¿Cómo hacemos para que usted su cultivo sea productivo? ¿Cómo hacemos para que usted tenga los servicios básicos esenciales? Eso sí lo puede suministrar el Estado. Claro, Lo que pasa, deberíamos hacerlo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros hacer, pero hacerlo con el cambio. ¿Y qué es con el cambio? Vamos a darle energía, coloquémosle paneles solares. Okay. ¿Correcto? Muchas veces en el campo, muchos de esos cocinan con leña. Entonces nos afecta en el bosque. Coloquémosle una estufa de coeficiente que le permita darle un uso adecuado a un bosque específico dentro energético para ese consumo. Coloquémosle lo que conoce la gente como un pozo séptico, nosotros como una citar, para que no siga virtiendo su agua residual sin ningún tipo de tratamiento. Claro. Todo esto, y algo que me parece importante, démosle un reconocimiento al campesino que cuida el medio ambiente con un pago por servicio ambiental. Porque imagínate que yo no tenga todo eso como campesino, resulta que en mi finca nacen 3 nacimientos de agua que le dan agua a la vereda de allá. Claro. Entonces yo llego y digo como campesino, venga, usted me dice que no puedo tocar esos nacimientos, que hay que enriquecerlos, que hay que protegerlos, y yo estoy haciéndolo, y yo... Sí, ¿qué recibo a cambio? ¿Qué recibo a cambio? Entonces hay que hacer algo dentro de un equilibrio para que ese campesino vea que vale la pena proteger los recursos naturales, pero que él también se está beneficiando. Y yo quiero hablar de esas asimetrías precisamente a la hora de los impactos de un cambio climático. Aquí ha hablado del campo. Le quiero preguntar a usted sobre el tema en ciudad, donde de pronto se puede volver bastante difícil, es decir, en asentamientos subnormales, por no hablar muy lejos, por ejemplo, aquí en el Jarillón del río Cauca, es decir, comunidades que por las lógicas migracionales en estas ciudades hinchadas empiezan a estar en terrenos donde el cambio climático va a tener más impactos donde ellos. ¿Esas brechas es posible cerrarlas? ¿Cómo se cierran esas brechas? Bueno, estoy pensando en Cali. Sí. Porque pues no puedo pensar en un diseño en abstracto, estoy pensando en Cali. Me parece bien. Bueno, Cali es una ciudad que tiene un déficit bastante acentuado en materia de coberturas verdes y de espacio público. Sí. Bueno, entonces tiene comunas. Por ejemplo, me acuerdo la 13, la 18, la 17, que son comunas en donde el área verde por habitante es absolutamente paupérrima. Es de 1.5 metros cuadrados por habitante, muy lejos, ¿no?, de los parámetros que establece las Naciones Unidas, es decir, de 15 metros mínimo por habitante. De manera que eso está generando ya las asimetrías y las islas inequidades. de calor. Claro. Islas de calor. Entonces, allí, en esas islas de calor, se concentran no solamente el índice, el incremento del calor, sino que eso es un caldo de cultivo para la dispersión de los virus. Por supuesto que allí es mucho más propenso, como todos lo sabemos, a un tipo de enfermedades. Entonces, ¿eso cómo se corregiría teóricamente? La ciudad requiere desde hace muchos años una cirugía profunda de su tejido urbano para recuperar espacios verdes. Por ejemplo, recuperar andenes, ¿no?, recuperar zonas verdes,
Pero esa cirugía es bastante complicada. Es bastante complicada porque realmente la orientación de la ciudad debía ser gobernada. Esta es una ciudad privilegiada, porque es una ciudad de siete ríos, además de una gran cantidad de riachuelos, de arroyos, de todo tipo de fuentes de agua. De manera que esos deberían ser los ejes centrales. Y en lugar de que aumentara la zona dura, se aumentaran las infraestructuras verdes. Pero en esto, como usted sabe, hay un problema. Hay un problema, un conflicto de los poderes. Porque los grupos de presión generan presión. Y esa presión se traduce en un incremento cada vez mayor de las zonas verdes en detrimento precisamente de los espacios públicos y de las coberturas forestales. O sea, que están como privatizadas más. Esto sí requiere en el medianísimo plazo una cirugía profunda de nuestro tejido urbano. Además, porque no se olvide de algo, que esas zonas, que hoy son zonas que le han costado muchísimo a la inversión pública del municipio, fueron establecidas en áreas de antiguos humedales. Esos fueron humedales, que eran humedales del río Cauca, y esos humedales se desecaron. Y se lo digo como un testimonio vivido, porque yo lo viví, cuando esos asentamientos se hicieron en esas zonas y allá iban los politiqueros de turno, iban personalmente a ofrecer, lo primero que ofrecían era el relleno para el lotecito. El lotecito era un pedacito de humedal, de manera que allí eso se hizo en unas condiciones de humedal, se rellenaron los humedales, los antiguos humedales del río Cauca. De manera que allí nosotros tenemos no solamente una deuda ecológica, sino una deuda histórica y una deuda social con esas poblaciones, que será impagable. Sí, yo ya le iba a decir, a mí me parece dificilísima esa cirugía ahora. Bueno, pero en el orden internacional hemos caminado un poco. A ver, ¿y cómo nos ayuda eso para mirar este tema? Hemos caminado un poco y el gobierno actual también está caminando en ese orden de ideas. Le voy a decir por qué. Porque desde hace muchísimos años, a nivel de las organizaciones no gubernamentales y de algunos estadistas, se ha hablado de la deuda ecológica norte-sur, del norte global con el sur global. Bueno, pero esto se ha traducido ya en un instrumento en el COP27, un instrumento que se llama el Fondo de Daños y Pérdidas. Ese Fondo de Daños y Pérdidas está basado en un principio, en el principio de que la responsabilidad de los países es compartida, pero diferenciada. Diferenciada porque, acuérdese, ¿en qué distancia estamos nosotros de los países centrales? Por ejemplo, los Estados Unidos, en donde el índice de contaminación per cápita es de 14.5% del total de contaminación del planeta. Es decir, en la contaminación per cápita, nosotros, ¿a qué distancia estamos? Hay una deuda histórica de ellos, una deuda que la tienen que asumir, y esto es el forcejeo que se ha producido en las últimas reuniones de la COP, en las últimas COP, ese forcejeo. Y Colombia en este momento está presionando para hacer efectivo esa deuda. Ese fondo. ¿Cuánto me toca a mí si yo estoy poniendo? De daños y de pérdidas. De ese fondo de daños y de pérdidas, porque relativamente el mayor compromiso es de los países centrales. Compromisos que no han cumplido. Y esos compromisos hay que hacerlos cumplir. Vea qué interesante. Y yo traigo esto que nos cuenta de lo que está pasando históricamente aquí adentro de Cali para corregir eso que él dice, la cirugía grandísima que hay que hacerle a la ciudad, pero también bajo esta nueva dimensión y discusión internacional. ¿Usted qué posibilidades ve de pagar esas deudas históricas? Hablemos de Cali, de lo que nos ha contado el doctor José María, ahora que usted está encargado de CBC. No, mira, el doctor tiene razón, pero nos toca jugárnosla con lo que tenemos ahora acá. Y con lo que tenemos ahora es que, o sea, ¿hasta qué punto podemos solucionar esto que es un reclamo enorme? No, es un reclamo válido. Lo que pasa es que eso es una lucha de Estado frente a las grandes potencias que de alguna forma deben indemnizarnos por todos esos daños que hemos sufrido nosotros históricamente.
Pero digamos que eso es una pelea a nivel estados, que uno nunca sabe si la vamos a conseguir o no. Pero pensemos en Cali directamente. Vale. A ver, lo primero, Cali, lastimosamente, uno de los grandes problemas que ha tenido la ciudad es que se desarrolló a nivel de invasiones. ¿Sí? Sí. Tú ves cómo surgió Terrón Colorado, tú ves cómo surgió el distrito de Agua Blanca, y son invasiones. De hecho, tú vas al distrito y en el distrito tú le preguntas a la gente dónde es y la gran mayoría son de otro lado, menos hasta el Valle del Cauca. Pero bueno, ya todos somos caleños, correcto. Pero nosotros hicimos algo que no aprovechamos los recursos que tiene esta ciudad tan enorme. Y uno de ellos es nuestro río Cauca. ¿Ves? A nuestro río Cauca le dimos la espalda. Entonces, ¿qué hicimos con el río Cauca? Lo cogimos de tirar todas las aguas residuales, botadero ¿cierto? allá. Y lo miramos como eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Es un trabajo muy grande que hemos logrado. En primer lugar, vamos a recuperar toda la parte verde de lo que es el jarillón del río Cauca. Ahí tenemos que hacer todos, y cuando digo todos es la alcaldía, la gobernación, la CBC, el DAGMA, el sector privado. Todos tenemos que recuperar ese jarillón como un gran corredor verde que proteja ese jarillón. ¿Y por qué le digo que hay que hacerlo? Porque es una inversión grande, pero si hacemos ese gran parque lineal, también lo hacemos de la mano de un trabajo social en esa zona, porque esa es una zona que está totalmente abandonada y hay que hablar las cosas como son. También, ¿qué estamos haciendo y que particularmente qué está haciendo la corporación? Nosotros estamos haciendo 2 muelles sobre el río Cauca. ¿Por qué estamos haciendo 2 muelles? Para que el río también sirva como una ruta de turismo de naturaleza. ¿Y por qué no? Más adelante las mismas empresas que tienen la oportunidad que pasa el río por ahí, lo sirvan también de transporte. ¿Cómo se tiene que empezar a desarrollar la ciudad? Como lo ha hecho Medellín y lo han hecho otras ciudades. Nosotros tenemos que ver una zona metropolitana. Nosotros ya estamos más unidos a Jamundí, más unidos a Jumbo, más unidos a Y eso no es una Palmira. decisión, eso simplemente se va a dar, punto. Se va a dar. Sí, pero por las dinámicas. Claro, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de una manera organizada. Claro. Generar medios de transporte que nos comuniquen, por eso es importante Tren de cercanías. el tren de cercanías. Todo ese tipo de desarrollos. Pero hay unas líneas rojas que no podemos incumplir. Sí. A ver. 1, sea como sea, hay que proteger los farallones. ¿Por qué hay que hacerlo? No, yo sé Porque que hay que los hacerlo. farallones ahí nacen. 6 de los 7 ríos que bañan nuestra ciudad. Es el oxígeno para no solo Cali, sino casi todo el Pacífico, ¿correcto? La biodiversidad es enorme. Y digamos que Cali goza de ese paraíso ambiental. Y cuando digo que es 0 líneas rojas es porque ya no podemos permitir, es nada. Lo podemos permitir lo que ya está pasando. Lo que ya está pasando, ¿correcto? Y ustedes me dirán, y los que nos están escuchando, pero venga, es que usted es la autoridad ambiental. Claro, nosotros vamos a autoridad ambiental hasta una parte, obviamente ahí sigue parques nacionales, pero independientemente de quién tenga la competencia, el gran problema que hay ahora para protegernos farallones es una minería ilegal. Es seguridad, además. Es seguridad. Entonces, mis funcionarios, los de parques, ¿qué tenemos? Una tablet, una tarjeta para ir a sancionar. Pero allá tiene que ingresar la fuerza pública, no hay otra opción. Así es. Y ese problema lo vamos a tener que arreglar como sea, porque más adelante, si no nos solucionamos, eso sí puede causar problemas en contaminación de las fuentes hídricas, en calidad del aire. Por ejemplo, ya hay ríos que están contaminados por la extracción de la minería. A ver, la situación de la minería ha afectado, pero en Farallones está en la parte media alta. Afortunadamente, el mercurio que utilizan para el oro se alcanza a diluir. En las bocatomas, donde nosotros cogemos el agua, no hay ningún problema, tanto en Cali como la CBC hace sus mediciones. Pero eso es que está en la parte media alta, van a empezar a bajar. Claro. Porque el minero empieza a seguir explotando y se nos va creciendo. ¿Por qué la fuerza pública no ha entrado? Porque necesitamos que la acompañemos institucionalmente. En este momento la fuerza pública va a entrar y se atraviesa una guardia campesina que no sabemos quiénes son, o un indígena diciendo que es que aquí hay un cabildo y no hay. ¿Entiendes? La realidad es que los farallones nunca han tenido eso. Ahora que hay los mineros ilegales, es que están formando esos problemas. Pero bueno, eso por un lado. Lo otro, tenemos que seguir trabajando en la descontaminación de las fuentes hídricas. Tenemos sí o sí que hacer la segunda fase de la Petar Cañaveralejo, ¿correcto? Para que nuestro río Cauca definitivamente no se genere ese 50% de contaminación que le genera Cali a todo nuestro río. Ya nosotros estamos haciendo Petar de Jamundí, de Buga, de Zarzal, de Cartago, es decir, pero Cali le genera el 50% de la contaminación a nuestro río. Y tenemos que seguir protegiendo nuestras más fuentes hídricas, el Lili, el Meléndez, bueno, todo ese tipo de zonas. Nuestros cerros, que están más cerca, Farallones para abajo,
los cerros también hay que protegerlos. Claro. Porque por eso es que tenemos nosotros ese aire. Ustedes ven el viento que todavía en Cali es gracias a los cerros. Entonces hay que evitar invasiones, como sea hay que evitar invasiones. Hay que evitar también que esas zonas sigan siendo urbanizables urbanizables de edificios grandísimos, constructoras de nivel alto para que no puede ser, y para, como decía el doctor, dejar pues unas zonas verdes inmensas, enormes para algunos, sin ningún uso ni nada por el estilo. Ahí es muy importante que sigamos trabajando y todos esos espacios írselos generando, por supuesto, a la gente, que es muy importante. Crear bosques urbanos para disminuir las islas de calor. La parte más caliente de Cali es la zona oriental. Sí, claro. Porque es la zona que tiene menos espacio público tiene, menos no tiene parques zonas verdes. tiene, no tienes. Ahí hay que crear bosques urbanos. ¿Para qué? Con árboles nativos, para que se empiecen a generar microclimas en nuestra ciudad. Estoy hablando de Cali, pero eso también hay que darlo en todo nuestro departamento, en todo nuestro municipio. Hay que seguir con todos los procesos de educación ambiental, eso es impajaritable, lo que llamamos los PRAE, los PROCEA, nosotros en la corporación. Y creer realmente de que todos tenemos la responsabilidad de actuar unidos. Porque es que el problema que nos pasa a veces en nuestro Cali es que ahí tiene competencia del DASM y no la CBC. Es que eso lo hace el departamento y no lo hace la alcaldía. Es que no. Aquí tenemos que unirnos con el sector privado. Okay. Porque el sector privado caleño vallecaucano tiene que comprometerse más. Y cuando digo que tiene que comprometerse más, es también decir yo aporto, yo ayudo, yo genero también emprendimientos y demás para que nosotros podamos hacerlo bien. Cali es muy biodiversa, Adriana. Cali tiene, Cali es la capital del Pacífico. Como es la capital del Pacífico, todo el mundo del Pacífico sueña con venir a Cali. Sí. ¿Correcto? Y eso nos genera una diversidad de personas con diferentes formas de pensar y de esa misma manera tenemos que atacar esas necesidades. Lo que le va quedando uno claro cuando uno escucha las intervenciones de ustedes es que definitivamente lo ambiental es crítico y articulador de la vida de los pobladores. Es decir, cuando yo lo escucho a usted digo, ahí confluyen temas de economía, temas de seguridad, temas de política y todo para poder garantizar el territorio sostenible, amable, con recursos para todos. Es decir, lo ambiental termina siendo absolutamente esencial y sin embargo veo que es una conciencia que ha entrado mucho más tarde que estos otros temas a la discusión de políticas públicas, por ejemplo, de la gestión administrativa, pareciera nuevo y sin embargo siempre ha tenido un eje absolutamente central. Sí, los académicos dicen que lo ambiental es transversal. Total. Es decir, que es transversal, que atraviesa todas las dimensiones del conocimiento y de la actividad humana. Por supuesto que sí. Claro. No creo que nos hayamos tardado tanto. ¿No? En Colombia, pues no es que hayamos respondido prematuramente, ¿no?, al desafío que al mundo le imponían los cambios que eran necesarios y necesariamente hacer. Pero fíjese que fuimos el primer país que promulgó, expidió un código de los recursos de América Latina, después de la cumbre de Estocolmo. Expedimos ese código y ese código sigue vigente, a pesar de que es una ley marco, sigue vigente. Y sus principios, yo recuerdo que muchas veces le decía yo a mis alumnos que con los principios del código podíamos realmente cambiar las cosas, no era necesario nada distinto sino sus principios. De manera que en ese orden de ideas no es que hayamos sido nos hayamos tardado demasiado. Sí, ¿no? Lo que ocurre es que el discurso ambiental surge cuando la hegemonía era precisamente de eso que se llamaba el desarrollo. Okay. La hegemonía del desarrollo. Y el desarrollo en ese entonces era el desarrollo a cualquier costo. Incluso. A cualquier costo. No tenía en consideración todo aquello que se pudiera hacer, se hacía sin consideración a los costos y a las externalidades ambientales. De manera que en ese orden de ideas, el discurso ambiental ha tenido que sostener, digámoslo, un debate, ha vivido en un conflicto
Ajá. con el Haciéndole así a las Sí, otras prioridades. sí, Pero sí, sí. venga, yo siento que eso todavía es. Y si no, pongámonos en las discusiones que estamos teniendo actualmente, sobre todo con ciertas reformas, con el tema de la transición energética, por ejemplo, siento que el país todavía le da miedo asumir eso que usted está diciendo. No, y nos va a dar mucho miedo, porque, por ejemplo, el ministro Manuel Rodríguez en un artículo le escuché decir que teníamos que ir con combustibles fósiles hasta el 2050. Es decir, que no había otra alternativa distinta, de manera que no sé si el mundo soporte eso, cuando los anuncios que nos están haciendo en este programa Copérnicus, que es el programa que le hace seguimiento a las condiciones del clima en Europa, dice que afirmó que el 17 de noviembre la temperatura subió 1.7 grados por encima de los niveles preindustriales. De manera que hasta dónde será posible que nosotros podamos seguir con los combustibles fósiles. Pero no solamente allí, es que lo que hay que hacer es reconversión de la agricultura. Claro. Es que la agricultura hay que reconvenirla, hay que cambiarla, hay que regenerarla. ¿Y por qué? Porque el suelo es uno de los grandes sumideros de carbono, junto a los bosques y junto al océano. Y si nosotros no hacemos un cambio rápido en la producción, en los sistemas de producción, y ponemos en stand-by los monocultivos, de manera que si no ponemos en stand-by los monocultivos y no obligamos a los canicultores a que primero no quemen, por una parte, y segundo, que respeten la franja forestal protectora, que ninguno la respeta. La verdad le quiero contar. Yo recuerdo que en la administración de mi amigo Alejandro de Lima, les propuso que esa franja forestal protectora se podía hacer no solamente con árboles, digámoslo, con forestales, con madereros, digámoslo así, sino con frutales. Es decir, frutales en donde el bosque fuera, esa zona fuera aprovechada, Claro. los frutos secundarios. Porque imagínense usted que la CBC, en un acuerdo, que yo creo que es por allá, es decir, es un acuerdo que creo que es de los 60 o de los 70, estableció, claro, por allá de los 70, estableció que la franja forestal protectora en el río Cauca debía ser de 50 metros. ¿Y en cuánto estamos ahora? No, vaya y se fija. A ver, doctor. Yo soy vecino del río Cauca, ahí por Jamundí. Yo soy vecino. Sí. Entonces, yo cada vez que atravieso el puente Valencia, mi esposa me dice, mira, aquí no hay franja. No hay franja. No hay franja, de ninguna franja. Y no sé si haciendo un recorrido se encontrará de pronto algún relicto de franja forestal protectora. Es que los problemas vienen de hace rato. O sea, Sí. por eso es un poco la importancia de este tema, porque, a ver, es como discusiones que vienen de los 60, discusiones del siglo pasado, cuando hoy el reloj nos dice, es que el cambio ya empezó, es que Naciones Unidas dijo, ya, el desastre ambiental y ecológico, ya estamos en él. Entonces, pero que como que no terminamos de Lo que pasa arreglar es que las cosas, esto. no, lo que pasa es que las cosas hay que mirarlas en un contexto muy integral. A ver. Temas puntuales, por ejemplo, que tocó el doctor y me parece interesante y chévere que los vallecaucanos lo sepan. Mire, cuando yo llegué a la corporación, ellos quemaban el 70% de la caña y el 30% y lo hacían verde. en verde. Ahora es al contrario. Yo les modifiqué eso con una resolución. Primero, la primera restricción en la resolución fue esa. Nadie puede negar quemas hay, pero es que yo no puedo prohibir las quemas. Sí. Las quemas están por ley de la República, porque hacen parte de una forma de agricultura. Yo puedo regularlas. Entonces yo lo que les dije a ellos, ustedes no me pueden quemar más del 30%. Segundo, ellos quemaban quema en el horario que quisieran. Sí. Entonces usted encontraba quemas 11, 12 de la noche, eso se lo restringí también. Quienes vivimos en Jamundí pasábamos por las Cañas Gordas y veíamos hay que mirar, las lo que quemas. pasa es que pero han cambiado, eso es cierto, mucho debo ha cambiado. decirlo. Bueno, pero Lo otro, a ver, espérate, hay un espérate, sector, espérate, digámoslo, termino. a ver, A ver, termine. bueno, está Espérate, bien, termino. está bien. No, porque yo entiendo que vienen pero hay que mirar las cosas que se Que han se hecho. han hecho, también. sí, me parece. Ya. Lo otro, mira, lo de la franja forestal protectora, yo les exigí a ellos por un acuerdo que hicimos
que me entregaran toda la franja forestal protectora del río Cauca y la zona Ramsar de la laguna de Sonso. Hoy nos han entregado 150 hectáreas. Ya nos las entregaron y en este momento estamos haciendo la reconvención y la siembra en esas 150. Sino que, ¿qué es lo que sucede? Mire, uno tiene que ir a hablar y entenderlos a los cañicultores también frente a la posición que ellos tienen. Porque ellos manejan un personal muy grande que es el cortero. Y el cortero hay que ponerlo a hacer una actividad diferente, adicional a lo que ellos tradicionalmente hacen. Porque ellos dicen, listo, nosotros nos vamos todo en verde, pero me toca ir que hay 7.000 corteros para hacer la cosecha, hacer lo demás. ¿Qué lo vamos a poner a hacer? Entonces esa es una situación que hay que saber mirar. En segundo lugar, con ellos hicimos un trabajo que cada vez que van a hacer una quema, tienen que hacerme un cerco de protección de la fauna. Okay. Porque donde ellos hay mucha fauna. Eso, les prohibimos que hicieran quemas a menos de 1.500 metros de la zona urbana, de los centros poblados. Es que eso está en un folleto que se les entregó. Y ellos mismos reconocen que nosotros hemos sido los primeros que le hemos entrado con todo. Ahora bien, hay que entrar a mirar también el otro aspecto positivo. Con ellos también nosotros hacemos muchos procesos de reconvención productiva. Ellos le ayudan a muchos acueductos rurales de los campesinos en las zonas. Ahora bien, yo no lo estoy defendiendo, pero es un sector productivo que lo hemos ido apretando para que se vayan alineando en las cosas y lo han estado haciendo. Pero nadie puede negar también que gran parte del desarrollo del Valle del Cauca está alrededor de la industria de la caña, de la caña. Es más, mensajes que es bueno decirlos. Todo el mundo dice que esto es un plano del Valle del Cauca lleno de caña. Falso. El Valle del Cauca es el 14% plano. El resto es montaña. Y en el resto hay frutas, y hay comida, y hay otro tipo de cosas. Y entonces siempre somos el departamento con más áreas protegidas de Colombia. De los 2 millones de hectáreas tenemos 647.000 hectáreas. Lo que pasa es que somos agroindustriales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Por eso se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, señor. Vamos a desarrollarnos, pero de una manera sostenible, de una manera adecuada. Yo sí estoy de acuerdo en que fósiles, nada de ese tipo, hagamos nada de combustibles fósiles, pero eso hay que hacer una transición. Claro. Si tú no haces una transición, va a generar una pobreza enorme en el país. Y eso hay que saberlo hacer. Yo no puedo de aquí a mañana decir, chao Ecopetrol, ciérrese, y ¿dónde voy a sacar los 27 billones que le genera el presupuesto? Entonces, claro, hay que tener un equilibrio en esas cosas, aceptando, por supuesto, que hay mucho por mejorar. Okay. Y lo mucho que hay que mejorar es de todos tenemos que entrar a mejorar y trabajar de la mano. Yo prefiero acordar con usted que yo imponerle una multa que va al presupuesto de la CBC y usted me sigue causando. Claro, porque a veces es más barato pagar la multa y seguir haciendo lo que uno está haciendo. Y me hace pensar porque, digamos, también parte de lo que hemos hablado aquí, que es otro de los puntos que tiene este documento de Naciones Unidas, es precisamente esa nueva conciencia del sector privado, de un compromiso con unos empleos de mayor calidad, más inclusión social y la sostenibilidad. Y lo que usted me dice es, hacia allá hemos estado caminando. Y vamos en el camino, mucho por hacer, pero hay un sector que es consciente de esa necesidad. Claro que sí, y te lo digo con cifras concretas. A ver. Mira, hoy tenemos 223 industrias y empresas en el Valle del Cauca que le generan más de 472.000 en reducción de CO2. Nosotros somos los que más le aportamos a la disminución de carbono en Colombia del Valle del Cauca, y lo hacen nuestras empresas. Somos el departamento con más negocios verdes. Sí. Que los negocios, tenemos 245. ¿Por qué somos el que más apostamos? Porque el negocio verde es usted proteger produciendo y produce protegiendo. Y nosotros somos los que más tenemos negocios verdes. Somos los que más tenemos áreas protegidas. Y sin embargo, mire la industria que tenemos en este momento. Entonces sí se puede. Sí se puede. Okay. Es trabajando unidos todos. Bueno, sí se puede. A ver, yo con el debido respeto aquí, el además, señor director. Además, porque se trata de tener estas conversaciones señor difíciles. Director, con el debido respeto del señor director, le voy a recordar lo siguiente. En 1995, estando de ministra esta señora López, Cecilia López, se hizo un pacto de producción más limpia con el sector de la caña, en donde ese pacto de producción más limpia decía, palabras más, palabras menos, que en 10 años se suspendía la quema. 95. Es decir, que en el 2005, pero en el diciembre 30 o 31 del 2005, el gobierno del señor Uribe les pidió
una resolución por medio de la cual prolongaba indefinidamente. Y por supuesto que en la resolución se fijaba que no se podía quemar cerca de las escuelas, de las iglesias, de los centros poblados, que había que tener en cuenta la dirección de los vientos. Toda esa carreta estaba en esa resolución. Eso nunca se cumplió. Y con la quema, es decir, a mí realmente me sorprende que la quema sea una actividad permitida en la agricultura. Por supuesto que no. Porque con la quema, primero que todo, se mata toda la fauna edáfica, toda la fauna del suelo. Se asesina. Además, por supuesto, la quema destruye la materia orgánica, que es el componente fundamental del suelo. Es el componente fundamental del suelo. Entonces, la quema es absolutamente intolerable. Entonces, digámoslo que aquí hay modelos. Hay modelos de... ¿Desarrollo? No, modelos de producción agroecológica. Okay. Con la caña en el Valle del Cauca, que creo que hoy se están extendiendo, pero a una velocidad muy lenta. Para la necesidad, es lo que Me usted dice. refiero al ejemplo de la Tico, de la hacienda de la Tico, en donde hay un modelo de producción orgánica, es producción orgánica de la caña, en donde no hacen, su padre, el padre de los Molina, me dijo a mí hace exactamente 6 o 7 años que él, cuando él se percató de que la quema de la caña hace 25 más años estaba destruyendo la materia orgánica de su suelo, es decir, estaba destruyendo su heredad, él decidió decirle a quienes les compraban la caña que no más, que él suspendía eso. Y con ese proceso, mediante ese proceso han recuperado la producción orgánica, de manera que en ese orden de ideas ha habido una actitud negativa por parte de este sector, un sector que además siempre se escuda en los corteros. En el empleo. En los corteros, y le voy a decir por qué. Ellos reciben subsidios del Estado, y ellos tienen una deuda histórica, social, con este sector. Ellos estarían obligados a hacer reconversión tecnológica, a generar las estrategias para que estos corteros no sean el escudo precisamente para la quema ni para las actitudes que ellos hacen antiecológicas, con el perdón de ustedes. Bueno, es una posición. Hay aquí posiciones que ya la había escuchado y también lo que usted nos cuenta de lo que se ha avanzado. No, pero hay que aclarar lo siguiente. Las quemas, nadie está de acuerdo con las quemas. Yo lo que le dije claramente es que se ha invertido no se puede prohibir porque la ley lo permite, que es una cosa muy diferente. Y lo otro es que la proporción sí le hemos cambiado. Y tú, Adriana, lo has visto y la gente lo ha visto. Lo que pasa es que se quedan con la imagen anterior. Miren ahora, miren los últimos 4 o 5 años. ¿Cómo ha disminuido las quemas en el Al menos yo sé que ya no me cae tanta pavesa como antes. Eso sí lo debo decir. Ahora, yo vivo en un pedacito así, pues yo no puedo decir. A mí me sigue cayendo la pavesa. A él le sigue cayendo, entonces todavía hay algo que hacer. Y seguimos trabajando en ese tema. Pero sí se ha avanzado bastante, sí, porque los resultados son visibles y nosotros somos, como región, ejemplo a nivel nacional en muchos temas. Yo quiero volver al tema de la ciudad un poco para lo que planteaba el doctor José María, en esa cirugía necesaria, y hablemos del tema de la tierra, porque por supuesto hacer todo lo que ustedes están haciendo, mitigar unos problemas que venimos con un reto histórico enorme, pues tiene que ver con el acceso y el uso de la tierra. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, tener ese pulmón verde, mejorar el porcentaje de zona verde por habitante en ciertos sectores, me pregunto, ¿y dónde hacerlo? Por ejemplo, cojo el oriente de Cali. ¿Hay cómo, además del río Cauca? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo o volvemos a un tema de que esto pasa también por un problema económico del uso, del acceso y de la propiedad de la tierra? Bueno, hay varios factores. De todas maneras, Cali sí tiene unas zonas verdes que hay que recuperar y, digamos, restaurarlas de esa forma. Eso hay que hacerlo rápidamente. Lo del acceso a la tierra y demás, mira, eso es un tema de mucho conflicto. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros, lastimosamente, el desarrollo territorial, nuestro POT, crecen de manera desorganizada.
Nosotros primero buscamos cómo crecer en vivienda y después miramos si hay servicios públicos o no hay servicios públicos para hacerlo allá. Todo el resto del amoblamiento Todo el urbano ahí resto. vamos viendo y a veces no tenemos vías, a veces no, pues no tenemos ni siquiera vías, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si desde ese principio no empezamos con una conciencia ambiental, es bastante complicado, digamos, generar más espacios verdes en ese aspecto. Lo otro es también pues, del mismo Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que empiece obligadamente a generar más zonas o más espacios verdes, no solo a las constructoras grandes, sino a todo el mundo, pero muchísimo más grandes, digámoslo así de alguna forma. Pero eso es un trabajo de puro ordenamiento territorial para poder pues, conseguir muchísimas más zonas verdes en una ciudad. Mira, hoy en Cali, en el último censo arbóreo que se hizo, más o menos 350.000 árboles. Lo estamos actualizando ahora. Y lo más difícil que es conseguir áreas para sembrar los Claro, árboles. a eso me Es refería. lo más complicado que hay en Cali. No Claro. encontramos las áreas para sembrar los árboles. Por supuesto. Y muchas de esas áreas pues son privadas y a veces se puede, a veces no se puede y demás. Y tenemos los árboles nativos y estoy de acuerdo de que hay que sembrar árboles frutales, bienvenido, eso también hay que hacer. También hay que acabar con mucho árbol que está generando riesgo en la ciudad. Pero yo pienso que la solución es generar ese tipo de bosques urbanos, así sean pequeños, pero que generan microclimas. Tú cuando vas a un sitio donde hay mucho árbol, es como Ahí si mismo entraras baja al la aire temperatura, aire acondicionado. acondicionado, total. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué hacemos con los asentamientos? ¿Cómo era que usted les llamaba asentamientos? Asentamientos subnormales. le Son llama- subnormales, le pero usted llama a decía los que pueblos eufemisto, jóvenes. pueblos jóvenes. Se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es una brecha que hay que cerrar y que Naciones Unidas está instando a Colombia a cerrar esas brechas. Y los impactos ambientales ahí son enormes. ¿Por dónde pasaría una solución a eso? ¿Cree usted? ¿Una solución a eso? Pues esa es una solución en donde las personas que viven en zonas de alto riesgo ¿Deberían ser reubicadas? tienen que ser reubicadas. Entonces, eso exige ¿A dónde? inversiones, Claro. inversiones por parte del Estado. Y esas áreas en donde las condiciones son absolutamente deplorables, las condiciones ambientales son difíciles, deplorables, antiecológicas, hay que también, el Estado tendría que hacer inversiones. Inversiones para generar infraestructuras verdes. Es decir, esto significa que habría que reubicar a muchos de estos pobladores o comprarles sus propiedades para establecer las zonas verdes. Ahí hay que mirar varias cosas. Lo primero es, yo siempre creo que hay que evitar que la gente venga del campo. Okay. Nosotros en este momento nos estamos quedando sin campesinado que siembre. Entonces, eso hay que evitarlo. Y obviamente hay que hacer pues un gran apoyo en la parte agrícola y demás con el campesinado para que no suceda desde el punto de vista social, infraestructura, educación, en fin. En las ciudades se está presentando un fenómeno. En las ciudades se está volviendo un negocio el tema de las invasiones. Entonces, nosotros hemos visto en los cerros que llega una persona, muchas veces armada, encierra, le echa candela a los cerros, porque le echan candela a los Así cerros, es. y el tipo empieza a vender los lotes, ¿cierto? Entonces, cuando llegan, muchas veces le dicen a las autoridades, las Yo que lo compré. sean, yo lo compré o no, yo me voy de aquí, pero usted me tiene que dar tanto. Claro. O yo soy un pobre desplazado, y resulta que es una mafia, Claro, como un una carrusel mafia, como que un llaman. carrusel que se están encargando de eso ahí, sin desconocer que hay aspectos sociales que hay que tener en cuenta, por supuesto. Hay que Sí tener tiene que haber seguridad. autoridad, indefinitivamente tiene que haber autoridad, y por eso yo te hablaba de unas líneas rojas. Para mí las líneas rojas son cerros de Cali intocables, nuestro río Cauca, por supuesto, los farallones, lo que es Pance, todo lo que le genera bienestar ambiental a Cali, para mí son líneas rojas que yo como director, pues hasta donde puedo, no permito que lo hagan. Pero la gente a veces no entiende y no comprende y puede decir, pobrecita esa gente. No, miren, grandes de los incendios que hemos tenido ahora en nuestros cerros han Es sido un negocio. provocados. Son provocados. Claro, claro. Es un negocio. ¿Y las reubicaciones, hay dónde hacerlas? Pues en el caso de las reubicaciones, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Cali, ellos sí generaron unas viviendas para reubicarlos. Lo que pasa es que tú los reubicas, Y entran otros. no, y tienes que inmediatamente intervenir la zona porque no se meten otros. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, por eso yo te decía, hay que hacer el gran parque lineal del Jarillón para evitar que nos lo invadan, porque si no, reforzamos 27 kilómetros para Cali
y resulta que después otra vez nos van a volver a sentar la gente y entonces se pierde toda la inversión. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer todos en conjunto, porque eso fue un negocio el tema de las inversiones. No es tan fácil, ya el tiempo se nos está acabando y tenemos ya que redondear. Lo que yo saco en conclusión es que no es tan fácil esta, digamos, tarea que Naciones Unidas le pone al gobierno colombiano para poder acercarse al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible cuando hablamos del tema de la conciencia ambiental, porque se necesitan compromisos de muchas partes, pero todavía tenemos que solucionar temas históricos, la pobreza extrema, la inseguridad, todas las bandas criminales que están actuando sobre el territorio. Usted me iba a decir algo, adelante. No, y ya a la manera de conclusión. No. El énfasis hay que hacerlo en la generación de conocimiento. Okay. Digámoslo, el conocimiento es el que va a generar finalmente los cambios en las personas. Entonces, eso requiere inversiones en la educación. Y no solamente en la educación primaria, sino en la secundaria, de manera que hay que celebrar estos propósitos del Estado colombiano de la matrícula cero para las universidades, ¿no? Muy bien, pues retos históricos, retos actuales, todavía hay mucho por hacer en este tema, pero se están empezando a dar pasos y eso es lo que hay que saludar. Agradezco mucho la participación de ustedes dos, creo que hemos aprendido mucho de este tema ambiental y de lo que le falta hacer a Colombia para acercarse al cumplimiento de los ODS al 2030. Los espero en un nuevo capítulo de estas conversaciones difíciles.